No puedo dejar de contestar una alusión personal, aunque no se me nombra, que tiene que ver con el señor Fernando Zureda, a quien nombré al principio de mi exposición y fue la primera persona que nombré y dije. Fue quien me puso a mí a trabajar en esto cuando me llamó y me dijo, me diagnosticaron ELA, quisiera poner fin a mi vida, no puedo hacerlo, te pido que me des una mano. Y yo le dije, si vuelvo a ser diputado voy a trabajar en este tema. Zureda murió al año siguiente, nunca tuvo la posibilidad de optar. Recibió cuidados paliativos, sí, felizmente, tuvo un encuentro muy positivo con un médico español, hubo una película acerca de eso, yo la vi, es conmovedora, y en las circunstancias que le tocó vivir, Zureda la encaró de la mejor manera posible con las herramientas que tenía a su disposición. Pero nunca dejó de hacerme llegar a través de sus hijos su aliento para que siguiera adelante con el proyecto de eutanasia y es lo que hemos procurado hacer en estos años, señor presidente. Gracias, señor senador. Le restan 3 minutos. Yo he concluido con la exposición. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Duque. Culminando con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Betiana Díaz. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que cerrar este debate me parece una responsabilidad histórica como legisladora. En parte también le agradezco a la bancada del Frente Amplio por darme esta oportunidad y reconozco la generosidad tanto de la presidenta de la comisión, Patricia Kramer, como del miembro informante, Daniel Borbonet. Lo que sí me parece importante decir es, quiero empezar con una frase que recuperé hoy mientras estaba siguiendo el debate, que es de Nelson Mandela y que dice así: ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Me parece clave para un debate como este. Me pareció importante también, más allá de que, como decía el senador Bordaberry, creo que desde tempranito sabíamos cuál iba a ser el resultado de este debate, es un avance importantísimo en la legislación uruguaya como para no debatirlo lo suficiente. Me parece que en eso es muy buena la señal que da esta Cámara. ¿Por qué? Porque estos debates también hacen a la democracia y es importante que quienes representamos al electorado también dejemos muy claras nuestras posturas. Yo creo que por diferentes motivos todos hemos hecho esto, dejar cuáles son las diferencias. Lo que sí me gustaría enfatizar es que si bien las diferencias no son partidarias, las diferencias son profundamente políticas y son profundamente ideológicas, aunque no sean partidarias, y esa es una aclaración que quiero hacer. Y me quiero referir específicamente a eso en el marco de este debate. Yo creo que para empezar con la seriedad que requiere el abordaje de este tema, quiero decir que no me gustan los debates del lado estamos unos que somos los buenos y del otro los que somos los malos, más con cuestiones que atraviesan a los partidos, porque esto genera mucho debate también a la interna de los diferentes partidos que tienen representación en este Parlamento. Y también es cierto que hay algunos enunciados ahí que andan en la vuelta como, bueno, yo por ejemplo quiero decir, no creo que todos los que estemos a favor del proyecto de muerte digna y eutanasia estemos a favor de darle muerte a la gente, porque sí, así como tampoco creo que las personas que no están de acuerdo con este proyecto lo que quieren hacer es prolongar el sufrimiento ajeno. Eso también me parece de orden decirlo en el marco de lo que ha sido este debate con los argumentos que se han puesto sobre la mesa. Yo también entiendo que apareció mucho esto del debate respetuoso, presidente. En más de una oportunidad yo escuché la palabra respeto, bueno, yo quiero debatir respetuosamente. Ahora, una cosa es dar un debate respetuoso y otra cosa
es, sin caer en ordinarieces, faltar el respeto. Y de eso hubo ejemplos. Acá hoy la senadora Kechichian lo planteaba, después lo aclaró el senador Bordaberry. Pero también es cierto que hay algunas posiciones que se ponen en los márgenes de esta discusión que también dificultan a veces el clima del debate. Por ejemplo, esto es por plata. Hay gente que es mercenaria acá atrás de esto. Hay una conspiración de la que somos parte, ¿no? Bueno, yo creo que no es adecuado debatir así. Y mire que a mí me gusta mucho el debate en este Parlamento. Yo estoy profundamente convencida de que esta discusión no solo tiene que ver con posturas políticas e ideológicas, sino que también está muy atravesada por posturas religiosas y de creencias, y con posturas que son más progresistas o posturas más conservadoras, y eso también se ve en los argumentos que se han puesto arriba de la mesa en el debate. Yo le pido que me amparen el uso de la palabra porque de verdad, presidente, es imposible ni siquiera poder ordenar las ideas con todas las reuniones que yo estoy teniendo alrededor a los gritos. Gracias. Ahí me auto... Perdón, estaba con otro... No, realmente hay mucho Le pido murmullo. disculpas, Es el Betiana. final del debate, yo sé que cuesta ordenar, que Pero hace tiene muchas razón. horas que estamos acá, pero me parece que yo traté de escuchar de forma muy respetuosa a todos los miembros que intervinieron, porque lo que hice fue dedicarme a seguir el debate. Más allá de que seguramente en todo este rato conversé un montón con un montón de compañeros y compañeras y colegas acá en esta sala. Lo que sí quería plantear era esto, ¿no? Bueno, yo creo que este debate no solo tiene que ver con posturas ideológicas y religiosas, sino que además también con posturas progresistas y conservadoras. Y se ve claramente en los argumentos que se ponen arriba de la mesa. Por ejemplo, el argumento sobre el rol del sistema de salud y los cuidados paliativos y las falsas oposiciones que yo creo que aparecen ahí. Pero como bancada del Frente Amplio, a nosotros esa acusación no nos cabe. En primer lugar, porque una transformación profunda del sistema de salud se dio en los gobiernos del Frente Amplio, se ha convertido en una política de Estado, esto de garantizar el acceso universal a la salud y mejorar las condiciones del acceso a la salud a las personas. Ahora, si se quiere entrar, y esto porque la aplicación y el acceso a los cuidados paliativos aparece con este cuestionamiento, ¿no? De qué capacidad tiene o no el Sistema Nacional Integrado de Salud de cubrirlo. Bueno, ponía el ejemplo la senadora Bianchi. Los seguros privados que tienen otras estructuras de financiamiento, probablemente también además de las cápitas, no lo garantizan tampoco. Pero además se desliza la suerte de que no hay voluntad política para la aplicación de los cuidados paliativos. Mire, la verdad que me parece que eso es enredar la discusión. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cuando aparece la ley de cuidados paliativos como una urgencia en la discusión para desactivar la discusión sobre eutanasia. Y se termina de aprobar en agosto del año 2023. En el artículo 10 de la ley 20.179, porque se hace mucha referencia a esta ley, la leyeron toda, pero en el artículo 10 pone un plazo de reglamentación que son 180 días. Esa reglamentación nunca llegó. Entonces, los que vienen a poner arriba de la mesa que por qué no antes los cuidados paliativos, que la eutanasia o la muerte digna hubieran hecho lo propio, que era reglamentar la ley para que acceda universalmente la población uruguaya a los cuidados paliativos. Entonces, esa falsa oposición la sacamos de arriba de la mesa. Porque realmente esa acusación no solo me parece grave, porque no es que los que estamos a favor del proyecto de muerte digna estamos en contra de la aplicación y el financiamiento de los cuidados paliativos y del acceso universal
a los cuidados paliativos y porque además, si de voluntad política se trata, hubieran reglamentado la ley rápidamente, si lo que preocupaba era el acceso a los cuidados paliativos. Tuvieron mucho tiempo para hacerlo, 1 año y medio antes de terminar el gobierno. No todas las situaciones, además, se alivian con cuidados paliativos. Esto es algo que surge del debate también. Y me parece también que hay que dejar claro que esa es una visión bastante reduccionista de cómo atender el sufrimiento y el pesar de muchas personas. Porque también estas situaciones donde la gente quiere abandonar los cuidados paliativos aparecen. Entonces, tenemos que dejar acá las creencias personales de lado o las situaciones individuales y particulares para tratar de generar soluciones que sean de aplicación universal. Además, se pone arriba de la mesa el rol médico y qué pasa con los cuidados al final de la vida. Y a mí me parece que hay afirmaciones que se han hecho que por más que no se han hecho con ninguna expresión ordinaria, han sido muy irrespetuosas con el compromiso de muchísimos profesionales que terminan trabajando con el final de la vida de las personas, con muchísima dedicación, acompañando no solo a sus pacientes, sino también a sus entornos familiares, que también entienden que esto tiene que ser una opción más para las personas que tienen estas condiciones que establece el proyecto de ley. Además, aparece otro argumento, yo creo que bastante basado en los prejuicios, esto de pensar de que el final de una vida con sufrimiento solo aparece en la vejez, pero me parece importante decirlo también. Acá este argumento de que si queremos que la vejez en este país no sea una condena, lo decía la senadora Moreira también, bueno, tienen que pasar un montón de cosas para que la vejez deje de ser un peso para las personas que llegan a determinada edad en determinadas condiciones de salud y que además también sienten que son un peso para sus entornos familiares, porque eso es lo que queda como la idea de fondo de estas afirmaciones. En primer lugar, hay que dejar de infantilizar a las personas mayores porque tienen agencia para decidir cómo terminar su vida. En segundo lugar, también hay que dejar de infantilizarlas a la hora de poner estos ejemplos donde sí hay situaciones del final de la vida de las personas que tienen que ver con condiciones hasta de salud mental o de conciencia, donde sí ahí no hay capacidad de agencia de definir cómo quiero terminar mi vida, pero esto de que hay una conspiración para matar viejos, porque así se ha expresado en las redes sociales, realmente no se termina si no hay ley de eutanasia. Esto se combate con políticas públicas que atiendan el final de la vida, con políticas públicas que permitan una mejor vejez, con acceso también a una responsabilidad comunitaria y del Estado, de los cuidados, para que la vejez no se sienta un peso, y también cuidando a los profesionales que trabajan con la vejez, ¿no? Poniendo este manto de sospecha todo el tiempo cuando debatimos este tipo de proyectos. Hay un montón de volteretas que aparecen en estas discusiones que yo no es la primera vez que veo. Y acá creo que queda muy claro que si hay algo que reivindicar en el marco de este debate, y a mí, por ejemplo, como legisladora y como uruguaya, me hace sentir orgullosa, que es que somos un Estado laico y democrático, que permite y garantiza la libertad de cultos. Sí, cómo no, pero somos un Estado laico y democrático. Y entonces ahí yo me pregunto, ¿quién más que uno mismo puede decidir sobre su vida? ¿Quién más que el propio individuo
puede decidir sobre cómo quiere terminar su vida. Se nos mezcla la noción de la libertad acá, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y también me parece que hay una cuestión que hace a discutir qué tipo de liberales hay dando algunos debates, porque realmente cuando la libertad es libertad y sirve bárbaro para que la gente ande con un bolsito con $120.000 sin tener que decirle a nadie dónde lo sacó, pero no para elegir cómo morir dignamente, bueno, yo creo que cuestiona profundamente qué noción tenemos de la libertad. Y las diferencias que tenemos en torno a la construcción de la libertad son profundamente ideológicas. Y eso queda muy claro. Ahora, yo me hago la misma pregunta que se hacía el senador Savini hoy. Por ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a una persona que tiene que seguir sufriendo ese tormento al final de su vida? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a alguien que no es quien para decidir cómo quiere terminar su vida? O mejor dicho, para decirle, como también decía el senador Savini y varios senadores preopinantes, que ese final tiene que ser con padecimiento, porque hay padecimientos que no quitan los paliativos. Mire, para mí este debate se resume en que estar a favor del derecho a la vida no alcanza. Lo que hay que garantizar son condiciones de dignidad en esa vida. Porque tenemos que tener derecho los ciudadanos y las ciudadanas a elegir cómo vivirla. Y eso también se resume en que no hay ninguna creencia, ni ningún Dios que justifique que le podamos extender o someter al sufrimiento a otras personas. Yo particularmente soy atea, no creo en Dios, respeto mucho a la gente que practica religiones, cualquiera sea. Ahora, realmente creo que si ese Dios existiera, también probablemente querría que las personas pudieran tener una muerte digna. Porque la dignidad yo creo que tiene que ver mucho con los valores cristianos particularmente, para hacer referencia a una religión que yo en un momento de mi vida practiqué, con la solidaridad, con pensar en el otro, con pensar en el prójimo. Yo creo que acá hay otra cosa importante para discutir y poner arriba de la mesa, y es esto que planteaba también el senador Pasquet, a quien entre otras cosas le agradecemos muchísimo haber traído este debate a esta casa la legislatura pasada, con la valentía que lo hizo y con la altura con la que generó este debate, a pesar de los argumentos que se le devolvían, que eran a veces vergonzosos de escuchar. Pero que esto está atravesado, esta idea de que las personas no van a poder decidir sobre el final de su vida o no pueden decidir sobre el final de su vida, están atravesados por una visión muy capacitista. Es decir, tiene que venir otra persona a decir a ver si vos sos apto para decidir si morirte agonizando de dolor o no. Y además lo otro, que es que si esto no tiene regulación, ¿qué destino le estamos dando a las personas que igual quieren terminar con su vida? Es decir, lo estamos empujando a lo que vemos en estas cifras récord que tenemos de muertes violentas. En vez de garantizarles un final de la vida digno, tranquilo, con un entorno que los acompañe, que sea parte de ese final de la vida, que la terminen violentamente. Eso sí, los que puedan. Por eso digo que, entre otras cosas, esta postura está atravesada por una visión profundamente capacitista. Acá apareció el argumento de que esto era una suerte de abandono de las personas. De que los dejamos tirar la toalla y ya está. Bueno, yo creo que ponerse en contra de este proyecto es no darle a las personas la posibilidad de ejercer un derecho que deberían tener.
que es básicamente definir cómo morir. Pero además también a decidirlo muchas veces con el entorno, porque no es menor la discusión de cómo vive el entorno familiar, particularmente la situación del final de la vida de una persona. Y ahí también tienen un rol fundamental los profesionales de la salud que también rodean esto. Y también a veces me interpela la idea de que cómo puede ser que en el 2025 sigamos pensando en los cuidados únicamente desde la culpa y desde la obligación de estar, cuando las otras personas a veces te dicen, no quiero estar más en esta situación. A mí me gustaría pensar en esas madres, en esas hijas, en esas hermanas, en esos hermanos, en esos padres que acompañan todas estas situaciones, como la angustia, ¿no? La angustia que genera, pero además también la responsabilidad de decirle, tenés que seguir. Y la verdad yo no me siento quien, desde este comodísimo sillón de cuero, de decirle a alguien cómo se tiene que morir o no, ante una situación tan trágica como la que se plantea acá, que es ese sufrimiento. Ahora, cuando aparecen estos proyectos de ampliación de derechos, más o menos como que la construcción de los argumentos son los mismos. Y miren, hoy se citaba algunos que se habían sentado incluso en mesas con Pablo Laurta. Están en contra de todo, del matrimonio igualitario, de la ley de despenalización del aborto, de la ley trans. Vieron que todos estos argumentos de Cuco, cada vez que se amplían derechos, aparecen. Iba a salir corriendo la gente a cambiarse el género. Iba a salir corriendo las mujeres a abortar. Bueno, no son cosas que hayan sucedido, pero además se llegó a comparar un proceso de eutanasia, que va a tener un marco normativo, con el impulso de tirarte de un balcón. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Y necesitamos dispositivos para atender el final de la vida de forma digna de las personas. Y también necesitamos dispositivos para evitar la muerte trágica de personas que también le quieren poner fin a su vida por otros motivos, que también tienen que ver con un sufrimiento extremo. Ahora, no podemos mezclar las discusiones. Y esto no lo dijo uno o dos senadores, surgió a lo largo de la discusión, Surgió a lo largo de la discusión. Esta idea de comparar un impulso suicida con un proceso de eutanasia que además se regula. Lo otro es, este país tiene una muy rica tradición que yo creo que además lo pone como vanguardia en muchos países de la región y del mundo, de regular y no prohibir. Y eso es porque hemos aprendido muchas cosas. Y entre las cosas que hemos aprendido es que la prohibición genera clandestinidad y la clandestinidad genera situaciones de mucha exposición donde quienes menos tienen o quienes más necesitan del Estado son quienes terminan más expuestos. Yo, con respecto al debate sobre la libertad, presidente, que creo que atraviesa este proyecto, y para finalizar, quiero decir que realmente hay que generar condiciones de vida digna para hablar de la libertad a la hora de morir, y eso tiene que ver con lo que hace uno cuando toma decisiones. Cuando piensa en el salario, cuando piensa en la alimentación, cuando piensa en la escuela, cuando piensa en las políticas públicas que rodean la vida de una persona. Y estoy muy convencida de que no hay nada que sea más a favor de la vida que tener derecho a elegir cómo vivirla, pero tampoco que haya nada más a favor de la vida que poder decidir cómo terminarla. Muchas gracias, presidente. Sí, cómo no. Tengo una interrupción primero, senador García. Gracias, brevemente. 11 horas llevamos más o menos de debate. Yo que participé escuchando, me pareció un debate muy serio y muy respetuoso.
de todas las intervenciones, yo creo que participó el 80% de la Cámara. Yo no escuché, salvo 2 intervenciones, una de un senador que está en contra de este proyecto y una senadora que está a favor de este proyecto, no escuché ningún argumento religioso, ninguno. 2 senadores, uno de cada lado, que hizo una mención casi que lateral. Dicho esto que fue, agrego, y si se hubieran hecho, ¿cuál es el problema? Porque el Estado laico no es el que niega la posibilidad de expresar una idea, es el que respeta y tolera todas las ideas. Y este es el Senado de la República, donde hay senadoras y senadores que profesan una religión cualquiera y que no profesan ninguno, que son de un lugar y que son del otro, que son socialistas, que son blancos, colorados, lo que sea, porque es la representación del país. Este es el crisol de las ideas del país. Así que, si hubiera existido, advertí que solo escuché 2 ilaterales del 80% de la Cámara, ¿cuál es el problema? Sería natural que en un Senado que expresa el 100% de los uruguayos, hubiera ideas que se fundaran, entre otras, en concepciones religiosas o ideológicas o filosóficas de cualquier tenor. Eso es un Estado laico, no el que desacredita una opinión por la creencia que tiene el otro. Gracias, señor presidente. Senador, le restan 4 minutos. Aprovecho entonces para no ir por la vía de la alusión, aclaración, que estoy en mi tiempo de exposición. Yo, capaz que no fui muy clara, capaz que dije mucha cosa, estuve hablando bastante rato, pero yo en realidad lo que hice fue reivindicar el Estado laico y dije que esto es una de las cosas que a mí me hace sentir muy orgullosa, pero muy orgullosa como uruguaya, porque además aclaré, dije, el Estado laico que permite y garantiza la libertad de culto, no la niega. Luego aclaré, entonces, que yo no practico ninguna religión y en un momento de mi vida alguna practiqué, pero que respeto mucho a la gente que practica religiones. Lo que sí dije es que para mí, y esto es mi opinión, en el debate, así como puede ser la opinión de cualquier otro, ninguna creencia ni ningún Dios puede justificar esto, porque entre otras cosas, en la previa había dicho que para mí esto era una discusión que estaba atravesada por posturas ideológicas, no partidarias, ideológicas y además también religiosas, que no tienen, yo no dije que tuvieran nada de malo, simplemente digo que en un Estado laico la creencia religiosa individual de cada uno no puede limitar cómo la gente ejerce su libertad o sus derechos. Muchas gracias. Por una alusión, el senador Subía. Gracias, presidente. Yo lamento que la última intervención de la diputada Betiana Díaz haya arribado a manifestaciones que creo que son infundadas. Habló de una serie de ofensas, de volteretas, le imputó a las redes haber tenido una participación en ese evento y bueno, acá no nos podemos hacer cargo de las manifestaciones en las redes, donde tenemos la peor exposición de la cultura nacional. Por el contrario, sentía más de un senador hacer referencia a que este tipo de discusiones pudo darse en el Senado uruguayo. Si hubiera sido en otras latitudes, no hubiera tenido el grado de corrección. Entonces, no le veo sentido Betiana Díaz, senadora Betiana Díaz, que haga la crítica, pero me sorprendió una serie de manifestaciones que delataban como que había existido una violencia en este ámbito y por el contrario, a mí me sorprendió el altísimo grado de respeto que tuvimos en todas las intervenciones. Manifestamos discrepancias y manifestar discrepancias con el proyecto no es sinónimo de una posición de cercenar libertades, es propio de las discrepancias. Justamente tenemos que tolerar esas discrepancias, sobre todo cuando se dan en este ámbito de respeto, que a mí me sorprendió el respeto. Por lo tanto, este final lo veo desajustado con respecto a lo que fue el cuerpo de las conversaciones. Ya prevemos
cuál es el resultado final y sin embargo se ha mantenido el clima de respeto en todo momento. Así que por el contrario, yo estimo que fue enormemente beneficioso en un tema que es muy difícil, por supuesto que es muy difícil, pero no corresponde a mi juicio el establecer direcciones oscuras, cuando por el contrario fue en un clima de gran respeto para el proyecto del doctor Pasqué, proyecto que especialmente yo me recuerdo que me encargué de manifestar mi máximo respeto, más allá de algunas discrepancias en cuanto al tema de las garantías. Por eso el ponerse en contra o haber tenido discrepancias no es sinónimo de cercenar el derecho a una mejor vida, pero es propio de una discusión cultural que todavía quizás lleve un tiempo para afianzar en su sentir más profundo. Gracias, presidente. Senadora Betiana Díaz, por una aclaración. No, simplemente lo voy a hacer muy rápido porque hace muchas horas y estoy escuchando que mis compañeros quieren votar. Pero, en primer lugar, yo una de las cosas que dije fue, uno puede debatir sin caer en la ordinariez, pero aún así, a veces, puede faltar el respeto. Porque yo creo que acá hubo algunas expresiones de ese tipo, no voy a alargar este debate, pero realmente, presidente, yo estoy convencida de que igual fue un muy buen debate. Y di mi opinión. Yo lamento que a otro pueda no gustarle, pero traté de ser respetuosa, traté de poner arriba de la mesa cuáles eran mis diferencias políticas con respeto, de no poner de un lado o del otro a quienes estamos a favor y en contra, y empecé diciendo que no creía que eso fuera así, ni que fuera necesario ni lo mejor para este proyecto. Entonces, bueno, sí, a veces la violencia o lo que uno entiende como falta de respeto no se tiene que manifestar ni a los gritos, ni a los golpes, ni con ordinarieces. Pero si a mí me comparan con el inicio del nazismo, esto, bueno, realmente a mí me parece una falta de respeto. Pero ya lo aclararon los senadores en ese momento para poner un ejemplo muy concreto. Ya se aclaró, ya lo dije. Simplemente eso. Gracias, presidente. Muy bien, habiéndose discutido suficientemente el punto, el senador Borbonet, en atención al artículo 72, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Todo tiene su inicio. Todo tiene su inicio y también tiene un final. Y este debate está llegando a ese final. Pero no el debate de estas 12 horas, el debate que se ha dado en más de 10 años en nuestro país. El debate que hace más de 5 años el hoy senador Ope Pasqué, en soledad, lo inició. El debate que se ha dado entre médicos, entre juristas, entre abogados, entre familiares, entre pacientes, y ha sido un debate con una construcción que realmente hoy es un honor ser uruguayo. Hoy lo dijeron, a la uruguaya, con distintas concepciones, pero con igual sensibilidad en todos los que hablaron. Y eso lo quiero destacar. Esa sensibilidad que se sentía en cada una de las palabras, defendiendo distintas posiciones. Eso es democracia. No solamente hubo aportes, sino que hubo intercambios. Y yo creo que esta parte del debate terminó, pero continúan y van a venir otras. En el proceso que hemos vivido, tenemos indudablemente concepciones diferentes, y está bueno que sea así. Y estoy convencido que este proyecto de ley quizás pudo haber sido mejor, pero hoy es lo mejor que hay. Y realmente yo viendo aditivos que tienen todos, que
que han planteado y que con mucho gusto se votarán, son justamente los argumentos que no estamos de acuerdo. Y lo digo con total honestidad, son aditivos que quieren contribuir, pero son con los que no estamos de acuerdo. ¿Eso significa que acá hay un ganador o un perdedor? Mire, señor presidente, ¿sabe cuándo me voy a sentir ganador? Cuando se encuentre la alteración enzimática de la motoneurona que ocasiona la esclerosis lateral amiotrófica y no haya más esclerosis lateral amiotrófica. Ahí me voy a sentir ganador. Hoy lo que puedo decir es, vamos a dar algo que nos están pidiendo muchos que están acá, que hoy no tienen la posibilidad de elegirlo. Y los que tienen esta patología, esta enfermedad, y no lo desean, como hasta ahora, también es digna esa decisión. Por tanto, no podemos anteponer unos contra otros. Es digno el final de la vida de los que elegirán la eutanasia y también de los que no elegirán la eutanasia teniendo estas patologías. ¿Cómo vamos a decir que una muerte es digna y la otra no? No. Ni tampoco los malos contra los buenos. Son distintas concepciones. Lo entendemos como un derecho y no como un delito. Y no como un delito que para que ocurra y estemos de acuerdo haya que despenalizar. Pero aceptamos también esas opiniones porque entendemos conceptualmente lo que opinan y que quieren buscar puentes. Y esto lo quiero destacar. Permanentemente he notado intentar poner puentes mutuos entre los que opinamos diferentes. Eso es bueno. Eso es bueno. Y que ojalá siga siendo así. Y hace poco estuve hablando con un senador y dije, ¿sabes qué? De aquí en más vamos a ser nosotros los que tengamos que estar controlando esto. Sí, controlando esto. Y si hay que cambiar algo, me van a tener a mí en el primer lugar. No tenga ninguna duda, señor presidente. Y si tenemos que estar mañana mismo, como lo hemos estado durante años, para que paliativo llegue al 100% de la población, ahí nos tendrán. Y en eso tenemos que estar juntos. Que paliativo lleve a todos. Y los pacientes que con paliativo o sin paliativos, porque no lo desean, que elijan libremente eutanasia o no eutanasia, no dependerá de nosotros. Lo que depende de nosotros es que tengan la posibilidad de elegir. Y por supuesto que la libertad está en ambos lugares. Pero la posibilidad de elegir es lo que estamos hablando aquí, no lo que elijan. No si eligen la eutanasia. Que puedan elegir. Hoy solamente pueden elegir no a la eutanasia. Y yo creo que de eso se trata el debate de estas 12, 13 horas, pero también el debate que durante años ha construido un proyecto que fue lo mejor que se consiguió. Y cuando hablamos de sociedad, estamos hablando realmente de lo que la sociedad nos está diciendo. Las encuestas, sí, son encuestas, pero la sociedad habla. Y si de hace 6 años va en aumento y ahora la última encuesta presentada, yo me enteré hoy, nos da que el 78%, por Nómade, que el 78% de la población conoce el proyecto. ¿Saben lo que es que el 78% de la población conozca un proyecto? Es altísimo. Y que de ellos solamente el 13.4% esté en desacuerdo. Pero digo solamente, pero hay que escucharlos también. Y sí, tenemos un 65.4% que se manifiesta totalmente de acuerdo. Los que no deseen eutanasia no la pedirán. Acá no se obliga a nadie, acá no se impone conducta ni se sustituye nada existente. Yo creo que ese es conceptualmente lo que hemos querido decir. En estos aditivos, pero que están con mucha sensibilidad,
lo digo con total honestidad porque lo estuve leyendo, son los argumentos con los cuales hemos estado debatiendo 12 horas. Y si tenemos que seguir 3 horas más o 4 horas más, acá estamos. Porque lo último que podemos hacer acá es cercenar a los que opinan diferente. No. Y menos en esta casa, acá. Si hay alguien que puede decir cuándo luchar y cuándo no luchar, son los pacientes. Hay momentos que hay que luchar. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Hay momentos que hay que dejar ir. Hay momentos que hay que saber despedir. Y a veces los familiares, nosotros, somos los que nos aferramos. Y sí, pero hay momentos para luchar y hay momentos para dejar despedir. Que se despidan en paz. Eso es lo que nos están pidiendo. Si quieren pasar horas más, pasaremos. Años discutiendo esto. Pero a partir de ahora vamos a estar juntos, muchos de los que estamos aquí o todos, para ver cómo es que esto continúa de aquí en más. Ahí nos van a encontrar a todos juntos, sin ninguna duda. Por lo que, señor presidente, primero, para mí es un honor integrar este cuerpo. En el día de hoy me voy de otra manera muy diferente a días anteriores. Con total honestidad lo digo. Porque he encontrado una sensibilidad de todos y todas los que han hablado. Eso es muy importante porque acá está representada toda nuestra población, que coincide más o menos con los porcentajes que estamos hablando. Que no cambie nunca, nunca en esta casa el disenso, las distintas opiniones, porque ahí vamos a tener una sociedad más justa. Por lo tanto, señor presidente, nuestro planteo es que se vote como ha venido este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor senador. Por lo tanto, se va a poner en consideración el proyecto en general. Se está votando. 20 en 31. 20 en 31, afirmativo. Ahora vamos a pasar a la consideración en particular. Tiene la palabra la senadora Kramer. Gracias, presidente. Yo quería solicitar que se suprima la lectura y se vote en bloque del artículo 1 al artículo 13. Bien, tenemos una hoja aditiva para el artículo 4. Sustitutiva para el artículo 4 y otra más por el Partido Nacional. Sí, ahora votamos. Y tenemos un sustitutivo también para el artículo 7º. Por lo tanto, yo propongo, senadora, que se suprima la lectura, que se vote en bloque y que se desglose el artículo 4 y el artículo 7º. ¿Está de acuerdo? Vamos a votar el procedimiento. 31 en 31. 30 en 31, disculpe. 30 en 31, afirmativo, en consideración el bloque de todos los artículos, salvo el artículo 4 y el artículo 7º. 20 en 31. 20 en 31, afirmativo. Ahora tenemos el artículo 4 que hay 2 aditivos, 2 sustitutivos, uno por el Partido Nacional y otro por el partido presentado por representantes del Partido Colorado. Votamos tal cual vino de comisión. Se está votando. 20 en 31. 20 en 31, afirmativo. Por lo tanto, ha quedado descartadas las 2 hojas. Y en consideración el artículo 7º, tal cual vino de comisión, que tiene un sustitutivo firmado por el Partido Nacional y el Partido Colorado, representantes, está claro.
31. Se está votando. Firmado por... ¿Quién lo firmó? Se vota como viene en comisión. Es un sustitutivo presentado. Sí. Se estamos votando como viene de comisión. Exactamente. 31. 20 en 31. Perdón, 20 en 31. Disculpen, son muchas horas. Ha quedado aprobado el proyecto. Si nadie... tenemos los aditivos. Muy bien. Senador Bordaberry. Distribuidos y propongo que se suprima la lectura y se vote en bloque, si le parece, presidente. Muy bien, han sido distribuidos entonces en consideración los aditivos presentados por el... primer procedimiento. Estamos votando el procedimiento 31 en 31. 31 en 31. Y ahora sí, en consideración los aditivos presentados por el senador Bordaberry. 31. 8 en 31. 8 en 31, negativo. Si nadie va a hacer uso de la palabra, ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo. Ya la avenida Cancela se va a tratar. Les pido... Desaloje, presidente, desaloje. Voy a pedir que se desalojen las barras. Desaloje la barra. Sí. Estoy pidiendo pido que se desalojen las barras.
Han sido... hay que desalojar las barras. ¿Qué querés? Me están... Léase una moción que llegó a la mesa. Señor presidente, mocionamos para que se trate en forma grave y urgente el proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para el día 20 de diciembre de 2025 para las personas nacidas o radicadas en la localidad de Pirarajá, departamento de La Valleja, al conmemorarse 130 años de su fundación, carpeta número 389 del 2025, firman los senadores Cami, Bordaberry y Kramer. Senador Insurralde tiene la palabra. Ah, se está votando, perdón. 26 en 27. 26 en 27, afirmativo. Muy brevemente, en primer lugar, agradecer la cortesía de los senadores de tratar en esta oportunidad este proyecto de ley. 130 años de la localidad de Pirarajá, que se cumplirán, se van a celebrar el próximo 20 de diciembre, y nos parecía darle un marco de jerarquía a esa celebración, declararlo feriado no laborable. El proyecto original incluye a las personas nacidas o radicadas en la localidad, porque entendemos que aquellas personas que se han ido por motivos laborales, motivos de estudio, que no están en el pueblo, es importante que tengan ese beneficio para poder acercarse y celebrar. Me han mencionado que esta Cámara no incluye a las personas nacidas, solamente a los residentes, pero quiero dejar constancia que en el periodo pasado aprobamos recientemente un proyecto de similares características que incluye tanto a las personas nacidas como a radicadas. Pero bueno, en el afán y en el propósito de que el proyecto salga, porque no tenemos tiempo parlamentario suficiente para poder lograr su aprobación antes del 20 de diciembre, bueno, que nos abocamos a su aprobación por esta Cámara, del modo que la comisión, que no tuvo tiempo de tratarlo, pero que entienda correspondiente. Así que, bueno, agradecerles. Es un municipio recientemente creado, Pirarajá, es su primer periodo de gestión y por lo tanto esperamos que esta Cámara y después la Cámara de Diputados puedan dar definitiva aprobación a un proyecto para darle el apoyo necesario a esa gestión de este municipio, este novel municipio. Así que bueno, muy amable, muchas gracias a todos por la consideración. Gracias, senadora. Senadora Betiana Díaz, ¿tiene la palabra? ¿No? Senador Cami. Que se considere lo que Boche sugirió como cambio la senadora Insaurralde, que va referido solo a residentes. Entonces está... Porque si no, no lo vota la comisión. Muy bien, con... Senadora Betiana Díaz. Sí. Presidente, el proyecto llegó el 7 de octubre. Realmente nosotros le quisimos dar trámite rápido entendiendo lo que se planteaba y lo que significa para la comunidad, y por eso la celeridad en el tratamiento, por eso queríamos hacer esta corrección in voce y no pasarla por comisión. Entonces, simplemente queremos quitarle eso de nacida porque es más difícil de identificar el impacto que esto tiene, pero simplemente es a los efectos de darle equidad con otros proyectos de este tipo, no específicamente a que se entienda justamente la importancia que tiene para nosotros este proyecto también, y por eso este trámite. Así que sí. Se está votando con la corrección realizada.
28 en 28. 28 en 28, léase el artículo único. Artículo único. Declárese feriado no laborable pago el día 20 de diciembre de 2025 para las personas residentes o radicadas en la localidad de Pirarajá, departamento de La Valleja, con motivo de conmemorarse los 130 años de su fundación. Se está votando. 27 en 28. 27 en 28, afirmativo. Continuando con el orden del día. José Luis Cancela, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Costa Rica, tiene la palabra el senador Aníbal Glodowski. Gracias, señor presidente. Heme aquí, después de una larga jornada, con una nueva venia. No, quédese tranquilo. El gobierno nos ha remitido una solicitud de venia, en nota firmada por el profesor Yamandú Orsi, presidente de la República, el canciller Mario Lubetkin, para el embajador José Luis Cancela Gómez en la República de Costa Rica. El embajador Cancela es doctor en Derecho, Universidad de la República, es designado director del Instituto Artigas del Servicio Exterior en el 2023, ha sido representante permanente del Uruguay ante la OMC, con sede en Ginebra en el 2023, ha sido subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue promovido al cargo de embajador del Servicio Exterior en el año 2013, con una enorme cantidad de destinos y de diferentes países y organismos internacionales. En su comparecencia a la Comisión de Asuntos Internacionales, el embajador Cancela dio toda la imagen, que sin duda es mucho más que eso, es idoneidad, solvencia, conocimiento de la temática, todo aquello que tiene un embajador de carrera que ha estudiado y se ha formado para dicha tarea. Conjuntamente nos trajo lo que es su plan de trabajo, básicamente en función de lo que es la relación entre Uruguay y Costa Rica. Decía Cancela, Uruguay y Costa Rica son los socios naturales, son países con muchas similitudes y el punto de encuentro en todos los ámbitos internacionales en que ambos países están, obviamente surge esa sociedad. Sus relaciones diplomáticas son excelentes, fueron formalizadas con el reconocimiento del primer agente diplomático uruguayo en 1930, luego de haberse establecido relaciones consulares en 1907. En cuanto al plan de trabajo que nos propone Cancela, en materia política, profundizar la relación bilateral entre Uruguay y Costa Rica mediante un diálogo político de alto nivel y la coordinación de posiciones en foros multilaterales en defensa del derecho internacional, la democracia y los derechos humanos. En materia económica comercial, consolidar, ampliar, diversificar y equilibrar el comercio bilateral, impulsando el acceso de productos y servicios uruguayos al mercado costarricense y promover un entorno favorable para la inversión y los servicios. Promover la marca país en articulación con Uruguay 21.
En materia de cooperación, fortalecer la cooperación técnica, científica y académica mediante programas bilaterales, modalidades sur-sur y triangular en áreas de innovación, medio ambiente, educación y gobernabilidad. Favorecer el intercambio de buenas prácticas, experiencias, conocimientos y tecnologías. En materia cultural, difundir la cultura uruguaya y su diversidad en Costa Rica, fortaleciendo el conocimiento mutuo y la proyección integral de la marca País Uruguay, creando puentes para los referentes de la cultura uruguaya. En materia consular y de vinculación, nos propone garantizar la protección y asistencia a los ciudadanos uruguayos en Costa Rica, promoviendo su vinculación con el país y mejorando la eficiencia administrativa. En materia comercial, Costa Rica presenta oportunidades comerciales de cooperación en manufacturas avanzadas, especialmente en dispositivos y equipos médicos, electrónica y componentes tecnológicos, lo que ofrece espacios para proveedores uruguayos y diferentes esquemas de negocios. Asimismo, destacan los servicios basados en conocimientos, externalización de procesos de negocio y conocimiento, ingeniería, diseño, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada. Este sucinto y rápido resumen de lo que es la propuesta del embajador Cancela, me permito incrementarla por algo que no viene en la misma carpeta, que fue su especial preocupación por la generación de ámbitos de diálogo, básicamente para la discusión de los temas vinculados a la paz y la convivencia internacional. Sentí un ruido por allí, señor presidente. No me dio bien qué era. Gracias. Yo ya he concluido. Puede disponer como guste, presidente. Si nadie va a hacer uso de la palabra, léase el proyecto de resolución. Artículo único. Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Costa Rica al señor José Luis Cancela Gómez. Se está votando. 31 en 31. 31 en 31. Ha quedado aprobada la venia, la que se comunicará al Poder Ejecutivo. Sin más asuntos, se levanta la sesión.